El último asiento. La estación diplomática de R.H. Sal Prime orbitaba una estrella doble y resplandecía como una joya en el vacío. Allí, cada ciclo estelar, el Consejo Galáctico se reunía para discutir tratados, evitar guerras, y, cuando era necesario, declarar una. Las especies más antiguas ocupaban los asientos delanteros. Aquellos que tenían flotas, poder o miedo. Los humanos llegaron tarde. Sin fanfarria. Sin naves de guerra. Solo una fragata gris de diseño sobrio que parecía más una cápsula de carga reacondicionada que una nave diplomática. El protocolo exigía anunciarse. Agradecer la invitación. Presentar credenciales. No lo hicieron. Se identifican como Delegación Santiago, sin títulos honorarios ni rango militar, informó el sistema de recepción automático con un tono neutro. 3 figuras humanas descendieron por la plataforma de aterrizaje. El primero era alto, delgado, de cabello oscuro peinado hacia atrás, con el rostro sereno y manos entrelazadas a la espalda. Le seguía una mujer de mirada afilada, cuerpo atlético y una expresión que decía veo todo. Detrás, un anciano caminaba lentamente, con una tableta analógica en la mano y una sonrisa ausente. Soy Hugo Velasco, dijo el primero con voz tranquila. Agradecemos la hospitalidad. ¿Dónde están los asientos? El anfitrión, un ministro de los Kirk Khan, señaló hacia el frente, donde el círculo de honor esperaba. Al lado, estaban los delegados de los Akal, los Nutari y los legendarios Braxin del núcleo central. Nadie más se sentaba allí. Hugo Velasco sonrió. Y caminó hacia la parte trasera del salón. Se sentó en el último asiento. Los otros 2 lo siguieron. Sin decir palabra. Sin mirar a nadie. Silencio. Un murmullo se propagó como una onda entre los presentes. ¿Por qué se sientan allí? Preguntó un embajador Elian. ¿Acaso no entienden el protocolo? Susurró con desprecio un noble buraliano. Quizás es una falta de respeto, aventuró un diplomático de los de San. Pero los más antiguos entre ellos, los que recordaban las guerras de expansión, guardaron silencio. Uno de ellos, el archivero Senkai, cerró sus ojos y dijo en voz baja. Los humanos siempre observan desde la sombra. Desde allí toman decisiones que otros ni siquiera imaginan. Durante las primeras horas de la asamblea, los humanos no hablaron. No hicieron anotaciones. Ni siquiera parecían prestar atención. Pero sus ojos, especialmente los de Hugo Velasco, recorrían cada rincón, cada gesto, cada vacilación de voz, cada mirada desviada. Y entonces, sin previo aviso, uno de los representantes de los Feraki activó su holo y presentó una propuesta para aumentar los aranceles de intercambio en los sectores exteriores. Una maniobra clásica para debilitar a las especies emergentes. Hugo levantó la mano. El moderador dudó. ¿La delegación humana desea intervenir? Hugo se levantó, caminó al centro y proyectó un esquema económico detallado en cuestión de segundos. Si aprueban esta propuesta, 6 economías colapsarán en 2 ciclos. 4 sistemas quedarán sin suministro de oxígeno industrial. Y el Consejo perderá influencia en 3 corredores estratégicos. Miró al representante Feraki. Esto no es diplomacia. Es sabotaje. Bajó el esquema, volvió a su asiento. Sin más palabras. La propuesta fue retirada sin votación. Al final de la jornada, cuando los asistentes se dispersaban, un joven diplomático alienígena se acercó al anciano humano con la tableta. ¿Por qué se sientan en el último asiento? Preguntó. El anciano sonrió. Porque nadie observa al que está en la sombra. Pero el que está en la sombra, lo ve todo. Y se alejó lentamente. Aquella noche, en los canales de información interna del Consejo, comenzó a circular una nueva frase entre los analistas de seguridad. Cuando los humanos se sientan atrás, es porque planean moverse antes que todos los demás. Ecos del pasado. En una cámara aislada del archivo central del Consejo, donde la luz natural no llegaba y el silencio tenía peso propio, el cronista Kutzael consultaba documentos olvidados. No hologramas modernos, sino registros físicos, sellados en cubos de obsidiana de datos. Era uno de los últimos historiadores vivos del colectivo verídico, una especie que había dejado la política para dedicarse exclusivamente a preservar la verdad. Y desde hacía años, una verdad incómoda lo obsesionaba, los humanos. No por sus naves, ni por su número limitado. Ni siquiera por su falta de interés en controlar territorios. Era su patrón. Siempre llegaban últimos. Siempre hablaban poco. Y siempre sobrevivían.
Abrió un archivo fechado en el ciclo 992.441-8. Las imágenes eran granuladas. Mostraban un escuadrón de los Tekal, soldados élite con armaduras biomecánicas, entrando a una colonia minera abandonada. Se suponía que estaba deshabitada tras un ataque de piratas. Y sin embargo, uno por uno, los Tekal fueron cayendo. No por minas ni armas de largo alcance. Cuerpos humanos salían desde la oscuridad, cubiertos de ceniza, con cuchillos hechos de metal fundido y ojos vacíos de miedo. No gritaban. No hablaban. Solo atacaban. Uno de los soldados Tekal llegó a emitir una última transmisión antes de morir. No están luchando por ganar. Están luchando porque ya saben que morir es lo normal. Y eso, los hace imparables. Kutzael cerró el archivo. Temblaba. En el nivel superior del consejo, en ese mismo instante, Hugo Velasco hojeaba un cuaderno. Era de papel real, con cubierta de cuero desgastado. Dentro, mapas estelares a mano, anotaciones de comportamiento alienígena, frases subrayadas, anticipar antes de entender, hablar solo si puedes controlar la reacción, el que se mueve primero, pierde la ventaja. Una funcionaria de los Sobrani se acercó, curiosa. ¿Por qué aún usan papel? Hugo no levantó la vista. Porque no puede ser hackeado. ¿Y ustedes, por qué no hacen alianzas más claras? Podrían liderar. Cerró el cuaderno con calma. Porque el liderazgo no interesa. Lo que nos interesa es saber a quién estamos observando antes de que nos obliguen a actuar. Ella parpadeó. Dio un paso atrás. ¿Y si nadie los obliga? Hugo se encogió de hombros. Entonces esperamos. Sentados atrás. En una sala privada del anillo diplomático, una sesión no oficial reunía a representantes militares de las especies más fuertes. Había tensión. Todos habían visto los informes. Todos recordaban sus propias pérdidas contra humanos, o conocían a alguien que no volvió de alguna misión sencilla en mundos periféricos. No podemos permitir que su silencio se convierta en dominio, dijo un Tranor, con su voz metálica. Parecen pasivos, pero todos sabemos que cada humano lleva consigo una tormenta. Nadie los ha visto iniciar una guerra, contestó un Bark, escéptico. Porque nunca necesitan empezarla, intervino una voz desde la sombra. Ellos terminan las guerras de otros. Y lo hacen, sin moverse del asiento. Silencio. Todos pensaban en lo mismo. Nadie lo decía. Pero lo sabían. Mientras tanto, en el ala este del complejo diplomático, una alarma silenciosa se activó. Había sido creada por los Sobrani para detectar fluctuaciones emocionales extremas. Ese día, por primera vez, registró una anomalía. No provenía de los humanos. Provenía de los demás. Temor. No ante una flota. Ni ante una amenaza directa. Temor ante lo que no se ve, no se dice y no se revela. Y justo allí, en la penumbra de un corredor lateral, el anciano del cuaderno cerró su anotación con una frase escrita a mano. Mientras todos pelean por sentarse al frente, el depredador elige la sombra. Desde allí ve mejor. La prueba de los Selnari. La sala de asambleas del Consejo Galáctico era conocida por su neutralidad. Ningún ataque se había producido jamás entre sus muros. Hasta ese día, ningún delegado había osado retar abiertamente a otra especie. Pero los Selnari eran distintos. Una raza de titanes bioforjados, programados genéticamente para dominar campos de batalla desde su nacimiento. Para ellos, la diplomacia era un juego de cobardes. Participaban por obligación, no por convicción. Y ese ciclo decidieron poner a prueba a los humanos. Todo comenzó con una provocación pequeña. Un delegado Selnari, de 2,5 metros de altura, se levantó durante una sesión de comercio y apuntó directamente hacia la última fila. ¿Acaso la especie humana no tiene voz propia? ¿O solo observan como aves carroñeras? La sala se congeló. Nadie se atrevió a intervenir. Todos giraron lentamente hacia donde estaban los humanos. Hugo Velasco cerró su cuaderno con calma. Se puso de pie. Caminó al centro de la sala. No dijo nada al principio. Solo proyectó una imagen. Una serie de planetas devastados. Cuerpos alienígenas. Naves destruidas. Superficies ennegrecidas. Estos mundos, dijo finalmente, fueron reclamados por los Selnari hace un siglo. Los atacaron creyendo que estaban desarmados. Que serían tomados fácilmente. Proyectó ahora grabaciones de batalla. Humanos con herramientas improvisadas, usando entornos extremos a su favor. No como soldados,
sino como depredadores inteligentes. ¿Saben qué tenían en común todas esas colonias humanas? Silencio absoluto. Que ninguno de ellos estaba entrenado para la guerra. Ni uno solo. La voz del Selnari vibró de rabia. Eso no prueba nada. Solo muestra que luchan como salvajes. No, respondió Hugo. Muestra que luchamos cuando no nos dejan otra opción. El Selnari se adelantó. Un paso. 2. Imponente. Sus dedos terminaban en garras que brillaban bajo la luz del techo. Se detuvo a solo 1 metro de Hugo. Tú no temas, Muri. Hugo sonrió apenas. ¿Y tú no temes a quien ya lo ha perdido todo? Durante un instante, una tensión casi física llenó el aire. Y entonces, la embajadora Braxin activó su transmisor privado. Si los Selnari tocan a los humanos dentro de esta sala, declaramos ruptura formal de tratados. Nosotros también, dijeron los Nutari. Y nosotros, añadieron los Ralten. En segundos, los humanos ya no estaban solos. Pero no porque lo pidieran, sino porque, en silencio, habían generado algo que ninguna especie podía conseguir a la fuerza, respeto por miedo, y por lógica. El Selnari retrocedió. El resto del consejo se mantuvo en silencio cuando Hugo volvió a su lugar. Antes de sentarse, pronunció solo una frase. El que grita más alto, es el que más intenta convencerse de que no tiene miedo. Y se sentó, como siempre, en el último asiento. Esa noche, en redes privadas de inteligencia intergaláctica, comenzaron a circular nuevas clasificaciones de amenaza. Por primera vez, una especie no fue evaluada por su armamento, ni por su tecnología, sino por su comportamiento en silencio. Nivel de riesgo, no provocable. La Alianza del Silencio. Mientras el Consejo Galáctico aparentaba mantener su equilibrio, en la sombra se tejía una conspiración. 5 especies se reunieron en secreto en una cámara sellada gravitacionalmente, en un asteroide flotante fuera de jurisdicción. Ningún protocolo de seguridad galáctico alcanzaba aquel lugar. Ningún registro oficial contenía sus nombres. Solo un acuerdo tácito, limitar el ascenso humano antes de que fuera irreversible. La lideraban los Kastai, maestros en manipulación mediática, los Elkarn, expertos en sabotaje económico, los THRYX, una especie de inteligencia compartida con capacidad de infiltración psíquica, los Devol, dominadores de comercio de armas, y los Kurnak, una casta ancestral que consideraba a los humanos una aberración evolutiva. El plan era claro, usar la estructura misma del Consejo para enredar a los humanos en una red de desinformación, sanciones, acusaciones diplomáticas falsas y aislamientos económicos. Querían hacerlos ver peligrosos, impredecibles, inestables y, sobre todo, solos. El primer paso fue difundir un informe clasificado. Un archivo falsificado que atribuía a los humanos la creación secreta de armas biotécnicas en los anillos exteriores. La fuente era una nave destruida en un conflicto menor que ocurrió décadas atrás. El documento fue filtrado en una sesión abierta. Mostraba proyecciones y simulaciones alarmistas. De confirmarse esta información, dijo un Kurnak con voz grave, la humanidad habría violado el Tratado de Neutralidad Tecnológica en al menos 12 secciones. Los delegados giraron la mirada hacia el fondo. Hacia ellos. Pero Hugo Velasco no se levantó. Fue la mujer a su izquierda quien habló. De cabello corto, tono sereno y ojos como cuchillas. Exigimos revisión del documento fuente. No está disponible, respondieron. Fue destruido en la colisión. Ella sonrió apenas. Curioso. Nosotros tenemos una copia completa. Original. Registrada por una sonda independiente enviada por el Consejo hace 15 ciclos. La proyectó sin permiso. El archivo mostraba otra cosa. No eran humanos los que iniciaron el incidente. Fue un convoy de los Elkarn. El armamento modificado era de diseño Devol. Y las firmas térmicas no coincidían con ningún equipo terrestre. La sala entera quedó muda. Se solicitó nuestra expulsión del Consejo por un crimen que no cometimos, dijo la mujer, en voz baja. Pero lo que hemos demostrado, es que los verdaderos responsables están aquí. Y entonces Hugo habló. Solo una vez. Los humanos observamos en silencio. No porque seamos pasivos. Lo hacemos, porque todos ustedes hablan demasiado. Horas después, los servidores del Consejo colapsaron brevemente. Una filtración masiva expuso comunicaciones entre altos miembros de los Kastai, los Elkarn y los Devol. Todos los detalles del complot quedaron al descubierto. Y ninguna línea mencionaba a los humanos como atacantes.
solo como testigos. Testigos que habían esperado su momento exacto para hablar. En los días siguientes, 3 embajadores fueron destituidos. 2 razas quedaron bajo investigación. Y por primera vez en un siglo, el consejo entero giró su atención hacia la delegación sentada en la última fila. Pero ellos no celebraron. No se levantaron. No pidieron disculpas ni explicaciones. Solo siguieron allí, observando. Un joven aprendiz alienígena, confundido por el caos, preguntó a su maestro: ¿por qué no se defendieron desde el inicio? Porque un depredador no necesita gritar cuando sabe que el silencio es su mejor arma. ¿Y por qué siguen sentados atrás? El maestro dudó un instante antes de responder. Porque desde allí pueden ver quién está planeando el siguiente movimiento, antes de que siquiera lo sepan. Cuando nadie más sabía qué hacer. El primer indicio no fue una explosión. No hubo ataques, ni señales de guerra. Solo una interrupción sutil en el flujo gravitacional del sector 81K. Luego, una luz constante en espectros imposibles. Y después, el silencio. Un carguero de patrullaje desapareció sin emitir señal de socorro. Una nave científica se desintegró al entrar en el área. Las ondas retornaban con datos corruptos o distorsionados por una fuente desconocida. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Creemos que se trata de una anomalía cuántica viva, informó el representante de los VYRNN. Algo que aprende, que absorbe, que no tiene precedente. ¿Y si se trata de una inteligencia exogaláctica? Preguntó una voz entre los Trask. Algo que no entiende nuestro lenguaje ni nuestras leyes físicas. Entonces no podemos razonar con ello, añadió otra voz. Lo lógico sería evacuar los sectores circundantes. Durante horas, discutieron. Proyectaron modelos. Simulaciones. Generaron hipótesis. Los humanos, como siempre, guardaban silencio. Hasta que se les dio la palabra. Hugo Velasco se levantó. Llevaba un objeto extraño en las manos, un pedazo de metal fundido, viejo, ennegrecido. Lo colocó sobre la mesa central. Esto era parte del casco de un minero humano en el siglo XXI, dijo. Murió atrapado en una cueva en la tierra. Nadie vino por él. No había tecnología avanzada. Solo oscuridad. Sin oxígeno. Sin salida. Se hizo una pausa. Pero antes de morir, logró enviar una señal manual a través de un cable improvisado hecho con su cinturón y partes del casco. Y salvó a otros 7. Dejó que el silencio hablara. Lo que enfrentamos allá afuera es desconocido. Pero para nosotros, lo desconocido, no es nuevo. El consejo quedó perplejo. Algunos incluso ofendidos. ¿Está sugiriendo que enviemos humanos? ¿Otra vez? No, respondió Hugo. Estoy diciendo que nosotros ya vamos. Y así fue. Sin órdenes. Sin debate. Una nave humana llamada Calipso Negra partió hacia el sector 81K con 5 tripulantes, un piloto, una xenobióloga, un excomunicador de guerra, un especialista en microgravedad y una mujer que simplemente figuraba como observadora. Todos voluntarios. Ninguno armado. La misión desapareció al entrar en el campo distorsionado. Durante 72 horas, el Consejo cayó en pánico. Algunos prepararon flotas. Otros declararon cierre de fronteras. Incluso se debatió la activación de protocolos de guerra total. Y justo cuando el caos alcanzaba su cúspide, la nave Calipso Negra reapareció. Ilesa. Sin daños. Dentro, los tripulantes estaban vivos. Exhaustos. Con rostros marcados por algo que ninguno quiso explicar. La única que habló fue la observadora. No era una entidad. Era una pregunta. ¿Qué quería? Saber si éramos dignos de seguir existiendo en su proximidad. ¿Y qué respondieron? Ella miró al delegado que preguntó. Respondimos, sentándonos en silencio. Esperando. Como siempre hacemos. Después de eso, el sector 81K fue declarado neutral. La anomalía se alejó. No atacó. No replicó. No destruyó nada más. Pero antes de desvanecerse por completo, emitió una frase en frecuencia abierta, sin acento ni idioma reconocible, que fue traducida por los sistemas automáticos como: los que no temen al fin, ya lo han conocido. Y por primera vez desde su creación, el Consejo Galáctico registró oficialmente que, ante una amenaza de extinción, la única respuesta efectiva no vino de las especies más poderosas, sino de aquellos que se sientan atrás.
que no alzan la voz, que simplemente observan y actúan cuando nadie más sabe qué hacer. Código Sombras. La anomalía de 81 capa desapareció, pero no el miedo. En los días siguientes, los sistemas de defensa de la mayoría de las especies más poderosas fueron actualizados de forma compulsiva. Las alianzas formales fueron reevaluadas. Algunos líderes comenzaron a considerar que la estabilidad del Consejo Galáctico dependía demasiado de una especie que ni siquiera ocupaba un asiento central. Entonces, comenzaron a preguntar, ¿qué más saben los humanos que nosotros no? En un archivo clasificado de nivel Omega, sellado bajo 7 capas de cifrado, la respuesta ya existía. Y había estado allí durante décadas. Su nombre, Código Sombras. Una red humana descentralizada, silenciosa, operativa desde mucho antes de que la humanidad recibiera su estatus diplomático completo. Un sistema de observación, intervención pasiva, control de crisis y manipulación estratégica de eventos, diseñado no para dominar la galaxia, sino para prevenir su colapso. Porque los humanos no confiaban en el Consejo. Porque sabían que, algún día, alguien rompería las reglas. Todo comenzó tras la masacre de Nartal, donde 3 especies exterminaron una colonia humana por un error de traducción diplomática. Ninguna represalia fue autorizada por el Consejo. Se emitió una disculpa simbólica. Nada más. Aquella vez, la humanidad no contraatacó. Al menos, no abiertamente. Pero en los siguientes años, las 3 especies perdieron acceso a rutas comerciales, sus líderes cayeron en escándalos internos y sus bases estratégicas sufrieron accidentes misteriosos. Nunca hubo pruebas. Nunca hubo testigos. Solo una frase susurrada entre operadores de inteligencia. Ha hablado el Código Sombras. En el presente, la delegada de los ELAR, una joven prodigio en cibernética, accedió por accidente a una rama de esa red. Fue en un intento de rastrear comunicaciones humanas dentro de los niveles inferiores de la estación diplomática. Lo que encontró no fueron planes militares, ni amenazas, sino listas. Miles de listas. De planetas en riesgo ecológico. De especies en peligro de extinción. De colonias donde la inteligencia emocional de los líderes descendía peligrosamente. De posibles estallidos sociales por recursos mal distribuidos. Era como si los humanos supieran todo antes de que ocurriera. Alarmada, informó a su superior. Esto no es espionaje. Es vigilancia ética. Preventiva. ¿Y cómo obtienen tanta información? No lo sé. Pero parecen tener ojos en cada nodo, en cada red. Como si vivieran entre nosotros sin que lo notemos. ¿Y por qué no han actuado contra el Consejo? Ella dudó. Porque todavía creen que podemos salvarnos solos. Ese mismo día, una nave diplomática de los Trex sufrió una falla de navegación y comenzó a descender sin control hacia la atmósfera de una luna hostil. Los equipos de rescate tardarían horas. Pero cuando llegaron, ya había sido salvada. Por una nave humana sin insignias. Sin explicaciones. Solo dejaron un mensaje corto grabado en la caja negra. No buscamos medallas. Buscamos que todo siga respirando. En la siguiente sesión del Consejo, un delegado anciano de los Rati se levantó. Era ciego, pero su voz tenía la fuerza de quien ha visto más que nadie. Hoy quiero pedir que se otorgue a los humanos un puesto permanente en la Comisión de Seguridad del Consejo. Varios protestaron. No tienen armadas suficientes. No son numerosos. No quieren liderazgo. El anciano golpeó la mesa. Precisamente por eso. Porque nunca quisieron dirigir, y aún así, sin ellos, ya no habría consejo. Se giró lentamente hacia el fondo de la sala. Allí, Hugo Velasco alzó la mirada. Y por primera vez, asintió. Afuera, lejos del salón, en un pasillo donde el metal crujía levemente con cada paso, una voz humana susurró en una terminal. Código Sombras, fase 5 completada. La galaxia ha comprendido que los que observan desde atrás, también sostienen todo desde las sombras. Y la terminal se apagó sola. Cuando todo estalló, todo iba demasiado bien. El Consejo había comenzado a considerar reformas estructurales, los humanos habían sido invitados a más comisiones y las tensiones interestelares parecían disminuir. Algunos lo llamaban la era del entendimiento. Pero los humanos lo sabían, la calma es donde se esconde el cuchillo. A las 3:45 hora estelar, una flota de carga orbitaba la estación diplomática en RH Sal Prime. Todo parecía normal. Excepto por un contenedor que no figuraba en ningún manifiesto. Un cilindro de 80 metros de longitud,
completamente pasivo, hasta que se activó. No emitió energía. No generó calor. No envió señal. Solo abrió sus paredes internas y liberó esporas mecánicas. Micromáquinas diseñadas para descomponer sistemas estructurales moleculares. No se lanzaban como proyectiles. Se filtraban por conductos de ventilación, por sistemas de residuos, por interfaces bioeléctricas. En menos de 10 minutos, la estación más segura de la galaxia comenzó a desmoronarse desde dentro. La sala del consejo entró en pánico. Se cerraron compuertas. Se activaron escudos internos. Algunas especies se evacuaron con transportes de emergencia. Otras comenzaron a disparar entre sí creyendo en un ataque coordinado. Y entonces, algo inaudito sucedió. Los humanos no se movieron. No entraron en pánico. No desenfundaron armas. Hugo Velasco, sentado como siempre en el fondo, miró su reloj, luego se giró hacia los dos oficiales humanos que lo acompañaban y asintió. Ambos se pusieron en pie. Uno caminó hacia el panel de energía auxiliar. El otro alzó un pequeño dispositivo, ni siquiera visible para los sensores convencionales, y emitió una señal que cambió el curso del ataque. Las esporas comenzaron a morir. No explotaron. No fueron atacadas. Simplemente, perdieron sus órdenes. ¿Qué hiciste?, preguntó un representante horrorizado. Restauramos el silencio, respondió Hugo. Esa arma no era una amenaza. Era una provocación. ¿Cómo sabían que iba a pasar? Hugo se giró lentamente hacia él. Porque lo construyó uno de los nuestros. Uno al que dejamos huir, para ver quién lo usaría. En una sala sellada de seguridad, los sensores detectaron un núcleo de control cerebral oculto. Era orgánico. Vivo. Un antiguo miembro de la especie Cacheter, dada por extinguida, conectado a un enjambre de microinteligencias. Pero antes de que alguien pudiera interrogarlo, ya estaba muerto. No por fuego. No por energía. Su cerebro simplemente colapsó, como si supiera que había fallado. Las cámaras se reactivaron. El pánico se detuvo. Y por primera vez, las especies más poderosas miraron hacia atrás. No con desprecio. No con superioridad. Con respeto. Y con una pizca de miedo. ¿Quién era el objetivo?, preguntó la embajadora de los Ubrak. Hugo caminó hasta el centro de la sala y colocó una imagen. Una sola silla. La de los humanos. Vacía. Querían que reaccionáramos con violencia, dijo. Que perdiéramos el control. Que hiciéramos lo que esperan de nosotros. La sala guardó silencio. Pero olvidaron que quienes han sobrevivido a 1000 apocalipsis, aprenden a resistir incluso cuando la rabia arde en la garganta. Y se giró para regresar a su lugar. Pero por primera vez, todos lo siguieron con la mirada. Y nadie habló. Nadie cuestionó. Solo lo dejaron sentarse. En el mismo asiento. Atrás. Donde siempre había estado. Donde, ahora, todos sabían, que nunca debieron ignorarlos. El precio de sentarse atrás. La estación diplomática fue reconstruida. Las sesiones del Consejo se reanudaron. Las amenazas se disiparon, por fuera. Pero dentro, todos sabían que algo había cambiado. Por primera vez, todas las especies giraban la cabeza hacia atrás, antes de hablar. En la sesión inaugural del nuevo ciclo interestelar, una moción inesperada fue presentada. No por una especie menor. No por un aliado histórico. Sino por los Draxati, conocidos por su neutralidad absoluta. Proponemos que los humanos asuman la dirección del Comité de Seguridad Estelar. Un murmullo recorrió la sala. Luego, los representantes de los Burnai se levantaron. Lo apoyamos. Uno a uno, los votos se alinearon. Incluso los Treks, los más orgullosos, asintieron en silencio. Nadie pidió discurso. Nadie preguntó si los humanos aceptarían. Porque todos asumieron que lo harían. Pero Hugo Velasco se levantó. No fue al centro. No activó hologramas. No habló con voz teatral. Solo se apoyó con las dos manos sobre la mesa y dijo: no. Se hizo un silencio sepulcral. No queremos ese asiento. No buscamos dirigir. No deseamos la centralidad. El delegado de los Burnai frunció el ceño. Pero si ustedes no lo hacen, ¿quién mantendrá el equilibrio? Hugo miró a cada uno, sin sonreír. Ustedes. ¿Y si fallamos? Entonces estaremos allí. Como siempre. Detrás. Vigilando. Después de esa sesión, algo extraño comenzó a suceder.
Las especies más agresivas moderaron su tono. Las decisiones se discutían con más pausa. Se escuchaban más las advertencias sutiles, los detalles olvidados, las historias de los mundos pequeños. Como si la galaxia entera hubiera aprendido a pensar como un humano. Tiempo después, una joven embajadora Cortal preguntó en una entrevista pública: ¿por qué los humanos siempre se sientan atrás? Un historiador Tilak respondió con voz suave: porque así ven a todos. ¿Y por qué no quieren el poder? Porque ya entendieron algo que nosotros aún no. ¿Qué cosa? El anciano cerró los ojos. Que el verdadero poder no está en mandar, sino en saber cuándo no intervenir. En algún lugar de la galaxia, muy lejos del Consejo, una transmisión encriptada fue enviada a una sola dirección. Red silenciosa activa. Observamos. No actuamos. A menos que sea necesario. Código completo. Sin gloria. Sin nombres. Solo equilibrio. Fin del ciclo. Y la señal se perdió. En la oscuridad. Allí donde siempre han estado. Observando. Esperando. Y cuando todo falle, reajustando el universo sin pedir permiso.